Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido. Lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit. Ese empuje que nos hace seguir adelante incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. La inspiración está bien, pero la acción es mejor. Entra a braulofiloto.com y suscríbete a mi newsletter personal, El Grit en la Vida Cotidiana, donde comparto herramientas y reflexiones íntimas para que cada día cuente. Y no te olvides compartir, picar a la estrella, activar la campana o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast, es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Antes de presentarte al invitado de hoy, déjame hablarte rápido de dos cosas: Accesalud y la receta Grit. ¿Por qué? Porque después de años de emprendimiento y cientos de horas en gritones, he visto que sin salud no hay historia que contar. Por eso, cofundé una plataforma donde puedes volver a tener un médico de cabecera que realmente te acompañe. Échale un ojo a citas.accesalud.com, primero con X, Axe, y luego con S, Salud, Accesalud, y descubre cómo funcionan nuestras consultas totalmente virtuales. Y si quieres aprender la fórmula que me tomó más de 40 años desarrollar, sígueme en redes donde comparto retos, eventos y contenido para que transformes tu historia con grit. Me llamo Braulio Filoteo y esta es la historia de Estela Moreno, pedagoga, autora y creadora del libro infantil Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Y es interesante porque, viniendo de una terrible experiencia de abuso y violencia de género, creó una muñeca o marioneta que proyectaba exactamente cómo se sentía. Ahora es un cuento que ha llegado hasta las salas de cine en España. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí en nuestra conversación. 1. Recuerda de dónde vienes. 2. Ante la crisis, recurre a las manualidades. 3. Escribir es terapéutico. 4. Cuando estás en el fondo, no puedes bajar más. Y 5. Utiliza una nariz de payaso todas las mañanas y vete al espejo. Aquí la tienen. Estela, bienvenidísima a Gritones Podcast. Estoy contento de tenerte, de platicar acerca de tu historia. Bienvenida. Muchas gracias, Braulio. Gracias por acogernos en tu espacio. Sí, claro. Va a estar bueno. Y oye, quiero arrancar este episodio pidiéndote que me cuentes qué tan seguido organizas cenas estilo película de Almodóvar en Madrid, donde nadie se conoce, y los juntas en casa de un amigo artista y se ponen entretenidas esas cenas. ¿Qué tan seguido las organizas? Pues no he organizado nunca una cena de ese estilo. Me platicaron por ahí que... Bueno, yo no fui la que las organiza. Es cierto que estuve en Madrid en una cena con Visila y varios amigos, y fue una cena maravillosa. Sí, pero no fui yo la que la organizó. Bueno, pues a lo mejor ahí tienes la oportunidad de organizarlas. A ver, me parece muy interesante de repente que las personas acepten y se expongan a ese tipo de dinámicas en donde no conoces absolutamente a nadie y se complementa la mesa. ¿Cuál dirías que fue el resultado de esa cena? Fue una noche increíble. Conocí a personas maravillosas, ¿no? Y eso que plantea, a veces no nos damos esa oportunidad, ¿no? De conocer a otras personas que al final siempre nos quedamos con lo que nos aporta cada una, ¿no? Entonces, para mí fue una cena impresionante, que me llevé un trocito del corazón de cada una de las personas que estuvimos allí. Exacto. Sí, yo creo que hay que abrirnos más seguido a esas experiencias. Eres alguien que nació en Cádiz, España, y ahora resides en Sevilla desde hace aproximadamente 20 años, ¿correcto? Bueno, ya han pasado algunos años más. Yo llegué a Ok. Sevilla con 18 años y tengo 47, o sea que más de 35 seguro. Ok. Sí. ¿Por qué llegaste a Sevilla, Esther? Pues llegué a Sevilla porque me vine a estudiar. Somos 3 hermanos. Tengo una hermana que ella estaba estudiando en Sevilla varios años antes, entonces yo me vine con mi hermana. Mi hermana estudiaba aquí y me vine
con ella. Sé que estudiaste pedagogía. Sí, estudié pedagogía. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue escoger esa carrera para ti? Bueno, pues yo llegué a la pedagogía pues casi de sorpresa o de rebote, porque no fue la primera intención mía de estudiar pedagogía. Yo quería estudiar educación física, Mm. pero no me dio la nota. O sea, no me dio la nota, quería estudiar educación física para ser profesora de secundaria. Entonces, bueno, no me dio la nota y estuve un año que me quedé sin estudiar. Y al año siguiente, pues recuerdo que estábamos rellenando el impreso de matrícula y recuerdo que mi hermana me dijo, este año estudias tú sí o sí, porque ese año que estuve sin estudiar, pues para mí, o sea, fue un año complejo, difícil, porque yo quería estudiar y como no había podido entrar, pues no lo pasé bien. Entonces mi hermana dijo, este año estudias sí o sí. Entonces empezamos a rellenar el impreso, pusimos psicología, pusimos pedagogía, volví a poner educación física y al final entré en pedagogía. Y al principio no tenía muy claro a qué hacía referencia, ¿no? Ya empecé a investigar, sé que estaba relacionado con la educación, pero he de decir que a medida que empecé a adentrarme en la carrera, me empezó a apasionar cada vez más y me di cuenta que eso era lo que yo Ahora, iba de a hacer. todas las carreras que existen, ¿por qué eliges pedagogía? O sea, hubieras podido elegir para ser abogada, Claro, arquitecta, comunicóloga. O sea, sí. está claro lo de educación física, que me imagino que porque te gusta el Claro, deporte, te gusta me el encanta el ejercicio. deporte, sí. Además, yo en mi época de juventud hacía atletismo, entonces el deporte siempre ha estado muy vinculado conmigo. Y yo creo que por ahí quería yo hacer educación física. Y bueno, ahora pensando un poco con perspectiva, nunca me he desencaminado de lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Que yo creo que al final era lo que yo estaba destinada o predestinada, ¿no? Pero llegué a la pedagogía de casualidad. Al menos Ahora, ¿cómo te yo, enteraste que existía la carrera? Porque si me pones a mí ahorita a pensar, claro, digo, a ver, cuando yo quería estudiar, claro. o sea, honestamente, o sea, no sabía ni que existía la carrera de Pues pedagogía. estaba en la lista, o sea, yo tampoco lo sabía. Estaba en la lista de las posibles carreras que estaban en Sevilla, porque claro, yo ya estaba en Sevilla, vivía aquí, no tenía pensamiento de irme a otra ciudad. Entonces fue así, más o menos. O sea, viste la Me lista y quedé en la dijiste, lista, esta esto está palabrita suena relacionado, sí, interesante. exacto, sí, sí, así fue. Ok, ok. Háblame de tus primeros años en Cádiz. ¿Qué recuerdas Bueno, yo realmente, o sea, en yo esos nací años? en Cádiz, pero realmente he vivido en un pueblo que se llama Mm, Alcalá de los Gazules. ¿Vale? Ese ok. fue mi pueblo, el pueblo de mis padres, de toda mi familia materna y paterna, y yo crecí allí. Yo me hice allí, crecí mi infancia, pues después hasta que me fui a estudiar, ¿Cómo vaya. era? ¿Cómo era crecer en ese pueblo? O sea, Bueno, ¿qué memorias tienes? el pueblo es un pueblo muy bonito, es un pueblo blanco, es un pueblo de calles estrechas, de gente trabajadora, de gente muy sana. Y yo recuerdo, o sea, cuando yo era pequeña, mi padre trabajaba en el campo. Él se dedicó a la agricultura, él trabajaba cuidando animales y entonces como él estaba en el campo, vivíamos en el campo. Mm, Y para ir al colegio, fui interna, fui a un colegio interna. De lunes a viernes me quedaba en el colegio ok. junto con mi hermana que también estaba allí y los fines de semana pues nos recogían y íbamos para la casa del campo. Entonces mi infancia la recuerdo entre el colegio de lunes a viernes y después los fines de semana y las vacaciones las pasábamos en el campo. ¿Y es verdad que todo el mundo se conoce en ese tipo de Sí, pueblos? sí, sí, sí. O sea, tú vas al pueblo. Difícil hacer travesuras, Estel. O sea, tú vas al pueblo y si vives en el pueblo y viene alguien de fuera, dices, esta persona o viene de visita o no es de aquí. O sea, en un pueblo todo el mundo se conoce y prácticamente te enteras de todo lo que ocurre en el pueblo. Sí, ¿Cuál sí, sí. dirías que es la principal característica o la singularidad de ese pueblo? La singularidad de ese pueblo, bueno, es un pueblo que vive de la agricultura, del campo, y
hay gente humilde y hay gente muy, Ya. muy llana, muy sensata. Cuando llegas a Sevilla, ¿qué tanto trabajo te costó la adaptación? Porque, Pues claro, bueno, si vienes de claro. un pueblo de esas características, bueno, llegas a una ciudad, me puedo imaginar. Claro, Pero platícame. para mí llegar a Sevilla era llegar a un mundo nuevo, a un gran universo. O sea, yo recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención fue calcular las distancias, ¿no? En el pueblo todo está cerca y vas andando. Y después, cuando estás en la ciudad, pues a veces tienes que coger un autobús y tardas 45 minutos en llegar a tu destino, ¿no? Recuerdo cuando mi madre venía a Sevilla a vernos, le decíamos, no, mamá, eso está ahí mismo, eso está ahí cerca. Y claro, el estar ahí cerca para mi madre era andar 2 calles en el pueblo. Y ya para Sí, nosotros, que estábamos más acostumbradas a vivir en la ciudad, el estar ahí cerca es andar media hora. claro, por supuesto. ¿Qué es lo que más se te dificultó, Estela? Que dirías, guau, eso Bueno, para mí fue muy duro. para mí fue muy duro. Bueno, yo tengo muy poca orientación. O sea, me cuesta muchísimo orientarme. Entonces, para mí no perderme en la ciudad fue muy complicado. Yo recuerdo los primeros años en la facultad, tenía una compañera que nos íbamos juntas hasta un punto y ya ella se quedaba en su casa y me tenía que decir, tú sigues esta calle recta y llegas a tu casa. Claro, no te vayas a desviar, Estela, Claro, porque si no, exacto. Sí, quién sí, sabe dónde sí. vas a parar. Eso fue una de las cosas que a mí me costó mucho trabajo, orientarme y encontrarme, nunca mejor dicho, sí. Sí, ahora las nuevas generaciones que tienen Google Maps o tienen Claro, Waze o tienen estos navegadores, yo todavía me tocó, tengo 42 años, Estela, todavía me tocó que preguntando llegabas a tu destino. O sea, total. no era de que agarrabas tu celular y te iba guiando muy facilito. O sea, era toda una aventura Sí, llegar a sí, sí, ciertos claro. sitios Eso muchas sí, veces. o sea, y preguntando se llega a Roma, ¿no? Eso es un dicho que tenemos Exacto. por aquí. Pero pues sí, a mí me costó mucho eso me costó adaptarme. Y después, claro, los espacios, los edificios tan grandes. Mi pueblo es un pueblo pequeño que podrá tener entre 4.000 o 5.000 habitantes. O sea, y son edificios bajos, casas bajitas, no muy altas, Claro. algún que otro edificio que pueda tener 3 o 4 plantas como máximo. Entonces, claro, llegar a la ciudad, Sevilla, que es la capital de Andalucía, es una ciudad grande, entonces Mm, para mí era todo nuevo. Era la mm, primera vez que iba al cine. ya. ¿Pensaste en regresarte? ¿Pensaste decir, yo no soy una chica de ciudad? No, no, nunca, nunca, nunca. No, no. No pensé nunca volver al pueblo. O sea, vuelvo al pueblo y al principio volví al pueblo los fines de semana y veía a mi familia y ahora vuelvo cuando puedo porque el pueblo te recarga pilas de energía y, y te hace que no te olvides de dónde venimos, ¿no? A mí siempre me gusta recordar de dónde venimos y de dónde vengo y siempre lo tengo muy presente, pero nunca pensé volver. Oye, Estela, te he escuchado decir que siempre habías querido escribir. ¿Lo hacías de niña? Lo hacía de niña y de adolescente, pero nunca lo conté. Yo lo escribía para mí, lo guardaba y lo escondía. Y fíjate que bien lo escondía, que lo he buscado y no lo encuentro. Cuando voy al Ni tú. pueblo y nos ponemos a rebuscar las cosas de cuando éramos más pequeñas, ¿no? Y, y escribía para mí, pero no lo contaba. Pero ¿Te siempre me encanta. acuerdas? ¿Te acuerdas de qué escribías? Escribía cuentos e historias inventadas y personajes fantásticos. Sí, Ahora, regresando a la carrera, este tema de la escritura, este tema de la imaginación, de contar cuentos, ¿le encuentras alguna relación con la pedagogía? Cuando tú estabas en esas aulas de clase decías, claro, interesante. claro. O sea, a mí los libros siempre me han llamado la atención. Entonces, cuando yo estaba estudiando, todas las asignaturas que tenían que ver con libros de texto, manuales infantiles, diseño de materiales educativos, yo siempre iba cogiendo esas optativas porque era lo que a mí me llamaba siempre la atención, ¿no? Y, y para mí tenían todo el sentido. Y además, como me gustaba tanto, ahí encontré el sentido de por qué yo estoy aquí.
porque yo quería Ya. hacer eso. ¿Cuál dirías que es la principal enseñanza de la carrera en pedagogía? O sea, ¿para qué te preparan? Mira, uno de mis lemas, que creo que ahora lo he conseguido, ¿no? La pedagogía intenta hacer fácil lo difícil. Y ese era uno de mis grandes lemas en la carrera, ¿no? Yo quería hacer fácil lo difícil, que es uno de los objetivos de la pedagogía, ¿no? Y, y yo creo que ese es un gran reto, ¿no? De la educación y de la pedagogía. Hay muchas ocasiones que alguien, por a lo mejor sonar sofisticado o inteligente, es muy engorroso lo que dice o cómo lo explica y utiliza terminología que nadie entiende, pero bueno, se escucha muy rimbombante, ¿no? La conversación. Y en realidad me hace recordar a Albert Einstein, ¿no? Que él tenía la capacidad de explicarle la teoría de la relatividad a un niño de 10 años, ¿no? Alguien que no tiene la capacidad de explicarle algo complejísimo, como si fueras un niño, ¿no? Que lo entiendas fácil, estás en aprietos, ¿no? Porque lo que puede eso suceder es que inclusive quien está tratando de explicar no lo entiende. Y entonces se esconde a través de palabras sofisticadas o a través de una gran explicación cuando ni siquiera él mismo sabe lo que está diciendo. En tu caso, esta habilidad de que en la pedagogía pues tienes que explicarle las cosas a los niños, puedes ahorita echar a andar tu memoria y decir, me acuerdo en la carrera o después de la carrera, un momento en donde me viene aprietos, en donde pues tenías que explicar algo y logré hacerlo sencillo, hacerlo simple. Sí, claro. O sea, justo después, bueno, al tiempo de acabar la carrera, bueno, a mí me tocó vivir una situación personal de malos tratos y creo que la pedagogía, los cuentos y, y la capacidad de imaginación y de hacer lo complejo sencillo hizo que yo escribiera un cuento y pudiera compartir y contar y poner palabras a una situación muy complicada de una manera sencilla. Esta situación complicada, en ese momento te ponías a escribir, es decir, en paralelo a que estuvieras viviendo la situación Justo, de sí, violencia sí, o de abuso, sí. o sea, ¿cómo llamarlo? ¿Tu escape era escribir? Mi vía de escape, o sea, mi vía de escape al principio era hacer manualidades. O sea, yo mantenía la mente ocupada pues para no pensar mucho más allá de lo que me estaba ocurriendo y yo, a mí siempre me encantó hacer manualidades, coser, ¿no? Que eran cosas que yo siempre había hecho desde pequeña. Entonces, cuando digamos que mi situación era la más compleja, yo hacía manualidades y me mantenía la mente ocupada y digamos que justo cuando todo explotó, cuando la situación de malos tratos fue ya insostenible, ahí fue donde me inventé a Pepuca, que es la muñeca que me acompaña, que está detrás mío, que es el personaje que da vida al cuento que escribí. Digamos que en el peor momento de mi vida fue mi terapia, escribir, inventar y crear. Quiero regresar ligeramente a la historia. Cuando terminas la carrera, ¿qué pasa en tu vida? O sea, tú ya estabas buscando trabajo. ¿Qué sucede en ese Vale, lapso? pues mira, tuve la suerte al poco de acabar la carrera empecé a trabajar en algo relacionado con la educación y la pedagogía. Empecé a trabajar en una academia preparando para oposiciones y tenía que preparar el temario, tenía que diseñar materiales. O sea, yo al poco de acabar ya empecé a trabajar con cosas relacionadas con el diseño de materiales, con educación, pero en aquella época no, o sea, seguía escribiendo, pero lo había como olvidado un poco, ¿no? Esa parte de escribir y de crear, y me había centrado en lo que en ese momento me estaba desarrollando, ¿no? Que era, pues, preparar materiales de oposiciones o material para docentes y para otros profesionales, ¿no? Al poco tiempo, al año por ahí de acabar en ese trabajo, pude entrar en otro
que también tenía mucho que ver con educación, con diseñar materiales formativos. O sea, he tenido la suerte de siempre trabajar en cosas relacionadas con el diseño de materiales y formación, ¿no? Ya, estuviste entonces en esos 2 empleos Sí. y en esos 2 empleos es cuando conoces a esa persona que te cambia la vida radicalmente, Claro, porque bueno, todo lo que sí, ha claro, sucedido el día de hoy claro. con Pepuca, llegaremos allá, Pepuga. pero Bueno, a esa persona la conocí cuando yo estaba estudiando. O sea, cuando yo ya. estaba en primero de carrera, o sea, mi carrera de pedagogía fueron 5 años, en primero de carrera conocí a esa persona y empezamos a tener una relación que duró muchos años. Duró más de ¿Cuántos 15, años? 15 Más de años. 15. 15 años, más o menos. Digamos que tú terminas la carrera, ya había una relación formal, Claro, exacto. ¿no? ¿No? Continúa la relación después de Sí, que cada uno termina la universidad, cada uno exacto. trabaja en lo que tiene que trabajar. eh, y bueno, empieza esta situación en casa, ¿no? Ujú. Empieza, ¿cómo lo describirías, Estela? ¿Cómo podrías bautizar ese proceso que viviste en pocas palabras, Claro, en unas bueno, o sea, cuantas oraciones? sí, sí, claro, ya, yo viví una relación de malos tratos, de violencia, pero eso soy consciente ahora, con la perspectiva del tiempo y después de todo lo que me ha tocado vivir y lo que he podido aprender. En aquel momento yo no era consciente. O sea, yo estaba súper enamorada y para mí que alguien se hubiera fijado en mí, pues eso me hacía sentir bien. Sí, Y, y yo estaba muy enamorada y solo pensaba que con el hecho de que alguien me quisiera, pues yo iba a ser la persona más feliz del mundo. claro, claro. Entonces, Ahora, ¿tenías tú experiencia previa en cuanto a tener más parejas? Es decir, muchas veces hay personas que tienen muchas parejas en claro, la claro, adolescencia, no, en la preparatoria, bachillerato, universidad, tal. Y hay personas que no, hay personas que claro, no, literalmente se enamoran con claro, una exacto. persona y con esa se casan Claro, eso y eso tan me tan. pasó, claro, a mí me pasó eso. Siempre había tenido así algún amigo, pero lo que es, enamorarte de una persona fue con esta persona. O sea, que yo no tenía mucha Buenísimo. experiencia en haber tenido muchas relaciones, otras Ya. relaciones no. Vamos a llegar al detalle que tú quieras, Sí, ¿no? sí, claro, sí, sí, Quiero ir con pincitas en dale, esta situación. Me gustaría y me genera curiosidad genuina cómo evolucionó esta situación. Es decir, claro, háblame de cómo al principio serán señales claro, imperceptibles claro, y cómo fue incrementando esta situación y rematamos, si quieres, al punto de quiebre en decir, o vale. sea, recuerdo el día, recuerdo la hora, recuerdo y dije, no más. Vale, pues mira, al principio yo no me daba cuenta, ¿no? Y eso que te digo, ¿no? Pues yo estaba súper contenta de que alguien se hubiera fijado en mí y a mí me gustaba mucho, me parecía un chico muy guapo, simpático, divertido. Y es cierto que al poco tiempo ya empezó a tener su carácter, ¿no? Pero siempre lo justificaba, bueno, pues ha tenido una vida complicada, pues no pasa nada, ¿no? Pues porque yo he venido a salvarlos y como yo le quiero mucho, conmigo va a ser súper feliz y yo voy a hacer que su vida sea súper feliz y que se encuentre bien. Entonces, Sí, como si fuera tu responsabilidad, ¿no? Que él claro, fuera feliz. exacto, como si fuera mi responsabilidad y como si yo fuera su salvadora. Yo había venido a salvarle y a que tuviera una vida agradable, ¿no? Entonces, quizás en su infancia no tuvo una vida agradable, entonces yo iba a conseguir que ya la tuviera, ¿no? Yo me sentía como la salvadora. Mm, Entonces, bueno, eso fue al principio y poco a poco, em, pues la cosa va cambiando. O sea, ya te empieza a controlar, te empieza a decir, pues esto no te lo pongas. Al principio, pues si te pones esto estás más mona o estás más guapa, ¿no? Y tú pues mm, como le quieres agradar y te sientes bien y eso te hace sentir bien, pues vale. Y poco a poco empiezas cediendo. claro. Y yo, ¿qué pasó? Fui cambiando mi forma de vestir, porque como no le gustaba eso, pues yo me ponía otra cosa. Fui cambiando, mi pelo, ¿sabes? Mi pelo rizado, moreno, muy poco a poco me fui cambiando el pelo, porque le gustaban rubias. Entonces me ponía una mechita y luego, pues como no le gustaba, pues la siguiente vez que iba a ver otra mechita. Entonces
Fue una situación en la que vas entrando de una forma muy sutil, casi sin darte cuenta. Al principio justificas y poco a poco empiezas a callarte, a no protestar, porque puede venir una bronca, puede venir un insulto. Entonces, para evitar que a lo mejor se enfaden más, pues te callas. Entonces, poco a poco fueron unos años en los que yo me fui olvidando de mí y me fui convirtiendo en una persona, o sea, que yo me miro ahora y no me reconozco. Es lo que te iba a decir, te mirabas al espejo y decías, Claro. ¿quién es esa mujer? Claro, o sea, yo me miraba al espejo y no soy ni consciente quizás de a quién veía, ¿no? Claro, en aquel momento, o sea, yo pensaba que me sentía bien, que me sentía a gusto, que bien estoy, pero no lo estaba. Quiero hacer doble clic en un tema que es muy común desde mi perspectiva, Estela, en estas circunstancias, que es la culpa. ¿Qué es la culpa? Aquí en México hay una frase que me parece aberrante, que bueno, le puedes poner humor, ¿no? Pero esta frase de pégame pero no me dejes. Y que la gente piensa, hombres y mujeres, ¿eh? O sea, hay mujeres que le pegan a los hombres o viceversa, ¿no? Es más común que el hombre le pegue a la mujer. Pero este pégame pero no me dejes es que yo me lo merezco. Merezco que me pegue. Es mi culpa, yo me equivoqué. Claro, pero es ¿Cómo que era esa dinámica en tu caso? claro, es que te hacen sentir así. O sea, tú llegas a creerte que de verdad mereces que te traten mal, de verdad mereces o que te agredan o que te insulten. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, muy poco a poco, has ido perdiendo tu autoestima. Ya. Y has ido te has ido dejando de querer. Y te has ido creyendo todo lo que te han ido contando. A mí me contaron muchas veces que yo no servía para nada, que todo lo hacía mal. Y el sentimiento de culpa... ¿Eso te lo decía la pareja o sí. recuerdas No, que no. también traías traumas de niña? No, yo de niña no. Digo, porque pasa que Claro. de niños de repente nos Claro, a dicen, veces, claro, o sea, oye, yo... no eres Claro. bueno, y bueno, en la casa Claro. me pasa a mí, ¿eh? Yo vengo de una familia muy Claro. perfeccionista Claro. y hazlo bien, y haz la primera, y no te apendejes, Claro. y Realmente... es como una exigencia muy, muy fuerte. La personalidad de una persona se va moldeando y se va desarrollando en los 5 o 6 primeros años de vida. Entonces, o sea, yo he llegado a pensar que quizás yo siempre fui una niña muy, muy solitaria o que no me sentía un poco rara, distinta a las demás, ¿no? A mis compañeras, y yo siempre iba buscando así como que me aceptaran en sus grupos. Y yo ahora me he dado cuenta que quizás siempre me faltó tener autoestima. Ya. Y de quererme. Entonces, por eso para mí fue un gran subidón el que alguien se hubiera fijado en mí, porque yo no me quería. Y esa falta de autoestima yo creo que a mí me ha acompañado durante mucho tiempo. Entonces, eso a mí me pasó, pero es cierto que ya después, a mí me dijeron muchas veces que todo lo hacía mal y que la culpa era mía y que esto ocurre por tu culpa, sí, porque tú no sabes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú te lo crees, porque te lo llegas a creer. Sumergida en estas manualidades que te ocupaban la mente cuando estás viviendo con esta persona que te dice no eres buena en esto, es tu culpa, te equivocas muy seguido, etcétera, etcétera. Tú te sumergías ahí. Y no pensabas en hablarlo con alguien o lo hablabas contigo misma. ¿Cómo era ese diálogo interno? Claro. Es que yo al principio no era consciente de lo que me estaba pasando. O sea, por ejemplo, esto de estas manualidades, ¿no? Hubo un momento en el que mi contrato laboral finalizó y estuve un tiempo sin trabajar, ¿no? Y entonces, pues, a veces, pues, cosía y hacía manualidades, ¿no? Y cuando llegaba a casa, al principio ya me decía que hay que ver que estaban todas las cosas por medio, el salón desordenado y entonces empecé a coser a escondidas. O si calculaba que estaba a punto de llegar, yo ya había recogido. Para evitar que luego se enfadara.
Uf, qué duro, qué duro. Entonces, Estela, ¿recuerdas el día que surgió el coraje, la fuerza interior? ¿Qué pasó ese día? ¿qué pasó? Pues fue un día en el que, pues después de, bueno, fueron mucho tiempo, muchos años, al final, o sea, fueron muchos años, al principio pues vas permitiendo, no quieres que se altere, vas perdonando, tú lo que quieres es que esta situación finalice, te has olvidado de ti, ¿no? Y cada vez empiezas a anularte cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y recuerdo que una noche pues hubo un malentendido, hubo una bronca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces pues le dije que, porque esto ya no tenía solución, ¿no? Después de muchos años así, y le dije que me iba. ¿Y qué pasó? Y entonces pues me dijo, me dijo una palabra horrible. O sea, me dijo que antes saldría con los pies por delante. Uf, qué fuerte. Entonces, bueno, eso fue, digamos, la gotita que colmó mi vaso y al día siguiente le denuncié. Ya. A partir de ese momento empiezas un viaje interior, yo diría muy interesante. Ya Pepuca yo creo que rondaba lo que después se convertiría en un proyectazo que hablaremos más adelante. Ya tenías algo escrito en ese momento que lo denuncias y dices, basta. ¿Cómo acomodas las piezas del rompecabezas, Estela, Bueno, en esas relación piezas a este se proyecto? acomodaron mucho tiempo después. Ok. En ese momento se cayó todo el castillo de naipes, todo el castillo, todo lo que tú habías construido se cayó por tierra. Y empiezas y te ves en una situación en la que, o sea, yo me tuve que marchar de mi casa, no tenía trabajo, no tenía dinero, o sea, fui a casa de mis familiares, de mi hermana, pero ahí todo se tambalea y el puzzle se desarma entero. Entonces, es cierto que fue el punto y seguido del resto de mi vida. Pero eso lo veo ahora. ¿Tenías ya hijo Tenía ahí, un Estela? hijo, sí. Yo tengo un Ya, hijo. ya existía Sí, ese chiquitín. sí, sí, sí. ¿Y qué cruzaba por tu mente? O sea, todo lo que estabas viviendo y ver a tu hijo, ¿qué edad tenía? Tenía 3 años. tres ¿Qué años. sucedía en tu cabeza, Estela, en Mi relación a tu hijo? cabeza, pues nada, yo lo que quería que mi hijo estuviera lo mejor posible. ¿Dirías que ese fue tu principal motor, tu combustible, o te agarraste de algo más? No, 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 no. O sea, cuando una mujer es madre, los hijos son los que te hacen que en muchas ocasiones atrases mucho la decisión de decir basta ya, porque en muchas ocasiones hay muchas mujeres que o no tienen recursos o dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? Sí. Pero, pero los hijos también son los que tiran de ti y te dicen, no quiero más, no quiero pasar más por esta situación. Entonces, para mí mi hijo fue el que tiró de mí, Claro. el que me hizo decir se acabó. Ahora, a partir de ese momento, que es punto y aparte en tu vida, que es un momento de quiebre durísimo, ahora viéndolo hacia atrás, Estela, ¿cuál dirías que es el paso a paso que te permitió empezar a jalar aire, ¿no? Este, ¿cómo Mira, dirías o sea, ese ABC? ¿Cómo sucedió? claro, mira, yo creo que es fundamental, o sea, yo en mi caso, el contar con la ayuda de mi entorno, de mi familia, de mis padres y de mi hermana, porque, o sea, mi hermana me acogió en su casa y mis padres me tuvieron que echar un cable económicamente. Pero bueno, poco a poco, y después una de las cosas, o sea, yo creo que es cierto que ahí todo se tambalea, ¿no? Y casi que no, o sea, no ves salida y no sabes dónde va a acabar tu vida y es todo un caos, ¿no? Pero, pero creo que es importante pedir ayuda. Y ¿Tu familia fue esta red de sí, apoyo?
empiezas a jalar aire, empiezas a ver con mayor claridad las cosas. También sé que tuviste apoyo psicológico. ¿Cómo surge ese apoyo psicológico? Vale. ¿Fue una recomendación? Sí, bueno, para mí es súper importante, o sea, cada vez que empezamos a hablar ya se va uniendo cada vez Pepuca un poco más, ¿no? Porque tiene mucho que ver con mi historia y con quién soy ahora. O sea, justo cuando ya me separé y mi vida fue un caos, ahí me inventé a Pepuca. O sea, ¿En qué momento la inventas? Claro, me la invento en el peor momento, justo cuando yo me separo y empieza todo. Ahí surgió la idea. Surgió. Ahí me inventé una muñeca. Y me inventé una muñeca sin sonrisa. Pero yo no me di cuenta de que Pepuca no tenía sonrisa. Para mí, después con el tiempo supe que fue la manifestación de cómo yo me encontraba en ese momento. Claro. ¿Vale? Entonces, me inventé a Pepuca, ¿vale? Y... ¿Por qué se llama Pepuca, Estela? Bueno, mira, se llama Pepuca porque, o sea, me inventé la muñeca y no tenía nombre. Y ya necesitaba ponerle un nombre. Y un día estaba en mi casa, estaba mi madre, ¿no? Merendando, tomando un café. ¿Tú vivías todavía con tu familia? Claro, yo vivía con mi hermana, pero después al tiempo pude volver a mi casa, ¿vale? Ya. Entonces, pues un día estaba mi madre en mi casa y mi madre se llama Josefa, pero aquí en España, no sé si allí en tu país también, a las personas que se llaman Josefa o José, a las mujeres Josefas también se le dice Pepa. Ok. ¿Vale? Igual que a los José se le dice Pepe. Entonces, sí, en México igual. Vale, pues mi madre le llamamos Pepa. Entonces, pues Pepa, pues Pepuca viene de Pepa. Ok, ¿y tu mamá lo sabe? Sí, claro. Claro, a mí me encanta contarlo. Hay que darle crédito ahí a tu mamá. Sí. Pues ahí viene. Entonces, digamos que en el peor momento se me inventa Pepuca. Y al principio fue un personaje que yo creé y que Pepuca era una muñeca viajera y enseñaba cultura y tradiciones, ¿vale? Yo hacía mis proyectos educativos y empecé a mezclar y digo que a través de Pepuca empezó a volver la pedagoga a la que le gustaban los cuentos, la que volvía a hacer manualidades y la que volvía a crear material educativo. Entonces, me creé un proyecto que Pepuca enseñaba cultura y tradiciones y era muy viajera. Y ahí empecé, hice unas camisetas, hacía algunos proyectos, ¿no? Y me di cuenta de que yo no estaba bien. O sea, había pasado ya un tiempo desde que yo me separé, desde que todo estalló, y ya empezaban las cosas medio a recolocarse. Y fue cuando fui consciente que necesitaba pedir ayuda. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué? Pues porque engañas, porque te haces la fuerte, porque le dices a todo el mundo, no, yo estoy bien, pues para no preocupar, ¿no? Y siempre te habías olvidado de ti, tú siempre habías sido la última y en este caso también, ¿no? Entonces yo a todo el mundo, mis familiares le decían, no, yo estoy bien. Tenía encima un problema del 15, pero yo estoy bien. Entonces, como yo creía mucho en Pepuca, en ese personaje que me había inventado, fue lo que hizo que yo pidiera ayuda. Porque fue lo que hizo que yo me diera cuenta de que no estaba bien. Qué interesante. Entonces, fue lo que hizo que yo fuera al Instituto Andaluz de la Mujer, que es la organización que aquí en Sevilla, en este caso, y hay muchas oficinas en España, atienden a mujeres y a menores que han sido víctimas de violencia. Entonces, ahí fue cuando yo pude ponerme en manos de un terapeuta o una psicóloga. Qué interesante esta parte de tu historia, Estela. Y fíjate que escuchando tu voz, lo relaciono con... Tú construyes o creas una marioneta llamada Pepuca, que, abro paréntesis, ¿la hiciste con tus propias manos? Ahí la estoy viendo. Sí, está hecha con tus propias manos, hablando de manualidades, claro, y hablando de que le sabes al tema. Tú la cosiste, tú la hiciste. Yo la cosí, sí. Al principio no era esta muñeca, o sea, era más pequeñita y la ponía en una camiseta cosida con fieltro, ¿vale? Okay. Esta Pepuca grandota llegó un poco después, pero la Pepuca del personaje, o sea, todo mundo y universo Pepuca que aparece o que encontraréis por algunos lugares, todo lo hago yo con mis manos. Me encanta. Retomando el tema de la marioneta, quizás de ahí viene incluso Pepuca. O sea, no sé si has pensado que tú te sentías como una marioneta. Pues mira, no lo había pensado, pero ha sido. O sea, claro, sí. O sea, yo he sido consciente que
que yo reflejé en la muñeca cómo me sentía yo. Y después con el tiempo he sido consciente que Pepuca es el personaje que muestra mi historia a través de un cuento, ¿no? Pero nunca había llegado a esa conclusión de que yo había sido una marioneta totalmente. Claro, exacto. Hoy Pepuca asiste muchísimo con talleres, ayuda a comprender, a ponerse en el lugar de víctimas de violencia infantil, de género. Las has ayudado muchísimo, iremos entrando en detalle. Pero sé que en 2018 fue la primera publicación de Pepuca, ¿no? De este cuento, ya físicamente hablando, y tu hijo, pequeñito todavía, si no me equivoco, no lo viste durante 3 o 4 meses. ¿Por qué? Cuéntame de eso. Bueno, estuve un tiempo sin poderlo ver, por causas ajenas a mi voluntad. ¿Cómo lo manejaste? Con Pepuca. Por eso Pepuca, cuando yo me la inventé, Pepuca no tenía sonrisa. Wow. La violencia es muy sutil. Muy sutil. Definitivamente. Este podcast habla mucho de la resiliencia en sentido figurado y en hechos, Estela. Y ahorita, adentrándome en tu historia, no sabía qué iba a encontrar. Y eres una guerrera. ¿De dónde sacas ese coraje? ¿De dónde crees que lograste tener esa determinación de salir adelante después de tener ese nivel de violencia en tu casa, de dejar de ver a tu hijo, de no tener dinero, no tener trabajo? Bueno, yo, o sea, lo pienso, no creo que, o sea, de verdad pienso que no he hecho nada extraordinario, porque yo creo que cualquier otra persona que estás en mi situación hubiera hecho algo parecido. Al final, la vida te hace tirar para adelante. O sea, yo creo que cuando estás tan abajo ya no puedes bajar más. O sea, o sigues adelante o sigues adelante. Y fue así. O sea, yo creo mucho en el arte terapia y pude canalizar mis emociones construyendo un proyecto. Yo creo que eso fue lo que hizo que yo pudiera seguir avanzando. Dime más acerca de la arteterapia. ¿Qué significa eso? Explícame. Claro, o sea, el arteterapia te permite, inicialmente puede ser que tú vas a hacer alguna artesanía, algunas manualidades o algún otro tipo de arte, ¿no? Y quizás sin darte cuenta te permite expresarte, canalizar las emociones, mostrar quién eres o cómo te sientes. Y es cierto que en mi caso Pepuca fue un arte terapia en solitario al principio porque lo hacía yo en mi casa y a lo mejor se lo enseñaba al principio solo a mi madre, a mi hermana y a poco más. Pero la arte terapia yo creo que es un mecanismo para unir a la gente, para encontrarte con gente que siente igual que tú, que está en la misma onda, ¿no? Para conocer a otras personas, para hacer redes. Sí, has dicho que las malas experiencias nos enseñan mucho más. Muchísimo. ¿Qué quieres decir con eso? Muchísimo. O sea, yo creo que en la vida todo nos enseña, ¿no? Y a veces nos toca vivir situaciones horribles y en otras ocasiones situaciones maravillosas y de todas aprendemos. Yo creo que de las situaciones horribles, siempre, por muy horrible que hayan sido, siempre hay algo que te enseña y hay que quedarse con la parte positiva, ¿no? Al final, o sea, yo he llegado a una conclusión. En mi vida pasaron cosas que ya no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar cómo me he enfrentado a esas cosas o cómo me las tomo. Y a mí la experiencia que me tocó vivir me ha enseñado muchísimo. Y aparte, me ha hecho construir el proyecto de mi vida. Claro, hoy has desarrollado skills o habilidades que antes no tenías y así rapidito la capacidad de respuesta que tienes ante las adversidades, ante la vida. Tienes una capacidad de respuesta totalmente diferente no sé, a un par de años hacia atrás cuando vivías esa terrible pesadilla con este personaje. Definitivamente. ¿Sigues batallando con tu diálogo interno, Estela?
Sí, bueno, claro, yo creo que eso es algo humano, ¿no? El diálogo interno es algo muy humano, pero sí tenemos que aprender a escucharlos y a escucharnos, pero no desde el juzgarnos, no desde la culpa, no el hablarnos mal, sino lo escuchamos, pero para querernos, para respetarnos y para seguir avanzando. Aunque no es verdad, ¿qué te dices a ti misma que no te gusta? Bueno, a veces, mira, justo, o sea, luego te lo contaré, ¿no? Pero Pepuca justo tiene nueva historia y justo habla de esos miedos internos, esas inseguridades, ¿no? Háblame de Y eso. Háblame de eso. pues bueno, pues Pepuca con su primera historia, pues ha llegado muy lejos, ¿no? Y a mí siempre la gente me decía, bueno, ¿y cuándo habrá otro cuento? Y yo estaba convencida que Pepuca iba a tener nuevos cuentos y nuevas historias, ¿no? Porque tiene que seguir contando y transmitiendo ideas, valores y problemas sociales y cosas que le ocurren a la gente y llevarlo a los cuentos y al mundo de los niños y para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y yo la gente me decía, ¿y cuándo habrá otro cuento? Y yo, tengo medio cuento, ya, ya, ya. Y ahora, o sea, me he dado cuenta que yo también tenía miedo. Tenía mucho miedo de volver a escribir un cuento. Y ahí es cuando me hablaba esa voz interna. Pues seguramente me había dicho, y ahora el siguiente cuento, pues no va a ser igual que el primero, y seguramente no le va a gustar a nadie. Todas esas ideas, ¿no? Que en el fondo nuestra mente nos engaña. O sea, en muchas ocasiones de lo que llegamos a pensar solamente ocurre menos del 10%. Sí, ¿no? O el punto cero cero Es cero 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 exactamente, cero uno por ciento. claro. Entonces, Y te no sé lanzaste a escribir claro, me he esto. vuelto a lanzar. O sea, esa vocecita me ha seguido hablando, pero al final no le he hecho caso. Eso, eso. No le he hecho caso. Justo quiero abordar el tema de la autoestima Claro, nuevamente, claro. porque con tu experiencia, que tienes una gran Sí, experiencia lidiando con temas de autoestima, y por sí, eso tienes las credenciales en escribir 1 y 100,000 libros al respecto, Estela, que estoy muy emocionado en recibir tu libro próximamente, de verdad. Eh, ya lo quiero tener acá en México. ¿Cuál dirías que es tu propia fórmula? Lo que a ti te ha funcionado para poder levantar la autoestima. mira, yo creo que, o sea, recuperar la autoestima es un camino muy lento. O sea, pero yo he ido dando pasos pequeñitos, pero firmes, paso a paso. Creo que es importante, en mi caso fue fundamental el grupo de terapia, el estar con otras mujeres que habían pasado lo mismo que yo, el poder compartir con otras personas que te entienden, que sabes cómo tú te sientes, eso es fundamental y maravilloso. Y después pequeñitos pasos. Mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho contarla porque, o sea, en el grupo de terapia, una de las actividades que hicimos fue hacer una actividad con una nariz de payaso, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hice? Después de acabar el grupo, dije, me voy a comprar una nariz de payaso. Me compré una nariz de payaso y la tenía en el baño. Todas las mañanas me ponía la nariz de payaso y tiene como magia. Me salía una sonrisa sola. Y puedo decirte que volví a sonreír o volví a aprender a sonreír con esa nariz de payaso. O sea, es un ejemplo muy simple de tenemos que, en algunas ocasiones, obligarnos a hacer pequeñas acciones que nos ayuden. Y después, poco a poco, pues volví a recuperar mi forma de vestir, volví a recuperar mi pelo, volví a hacer poco a poco cositas. Ese hack o truco de la nariz de payaso me parece fantástico. Ahorita me hiciste recordar que yo tengo una por ahí y la voy a aplicar. Voy a buscarla, ojalá la encuentre y si no voy a pedir una y a ver dónde la encuentro porque todos los seres humanos lidiamos con el día a día, todos, y me parece un súper truco ponerte tu nariz de payaso en la mañana, verte al espejo y sonreír, Sí, sí, sí. Además tiene ¿no? magia, te la pones y la sonrisa No, sale. sí, Y es que sí, ya no brutal. puedes más que salir sonriendo.
Y lo quiero ligar con que olvidamos ser niños de nuevo o olvidamos que fuimos niños. O sea, no tenemos que comportarnos como niños porque ya somos adultos. Claro. La realidad es que eso también, ojo con esa sutileza, ¿no? De que podemos tener 40, 50, 60 años y seguimos siendo adolescentes. No, hay que comportarse como adultos, pero también no olvidar que tenemos ese niño interior o que fuimos niños. ¿Cómo lo conectas en tu vida cotidiana? Bueno, yo creo que, o sea, te iba a decir, para mí es muy fácil porque yo creo que nunca he dejado de ser niña. Nunca la he olvidado y en mí siempre ha estado muy presente. Pero creo que es importante, una vez que aprendemos y volvemos a querernos, ¿no? Pues, pues hacerlo de verdad y no pensar, ¿no? Esa vocecita que a veces nos habla, pues te van a juzgar, te van a decir, no, o sea, si tú te quieres como eres, los demás te tienen que respetar tal y como eres y tenemos que aceptar que podemos gustarle a unas personas y a otras, ¿no? Y no pasa nada. Y una cosa está muy clara, es que no hay nadie como tú o como yo, cada uno y cada uno es único y eso es un valor incuestionable. Total, total. Y también te diría que también el ser conscientes de ese niño interior, de ese niño que fuimos, también es aprender a defenderlo. Porque en este mundo salvaje, en donde hay abuso, en donde alguien te puede pisotear o pretender pisotearte o insultarte o ofenderte, o en las redes sociales los famosos haters que no tienen nada mejor que hacer, y esas estupideces en donde tiene que salir el adulto, Estela. No sé si concuerdas conmigo, y el adulto tiene que defender a tu niña o tu Claro. niño interior y decir, no más, basta, no lo voy a permitir. Porque muchas veces pues, te arrinconas y te haces pequeñito y es un niño indefenso, ¿no? Que estás Claro. literalmente bajo el yugo de un jefe, de Claro. una pareja, de lo que sea. Ujú, exacto. ¿Qué O piensas sea, de eso? que tienes toda la razón, o sea, que ahí sí tiene que salir el adulto, la persona adulta que llevamos para decir basta, para decir para decir esto no lo quiero. Tienes hoy, si no me equivoco, a tu hijo de 11 años. No sé si ya tiene Bueno, ya 11, ha 12, crecido más, tiene 16. 16. Imagínate, yo me quedé que ya tenía más de 10 años, No, 16 tiene años. 16 años. Y lo quiero conectar con, seguramente ubicas El monstruo de los colores, que El monstruo de los Sí. colores es un cuento, si no me equivoco, español también. Sí. Que bueno, que mi hijos los ama. O sea, Sí. gracias al cuento Los colores pueden describir sus emociones, ¿no? Por claro. colores, que está Exacto. increíble. O sea, la verdad ha sido un súper Sí, libro, sí. que no dudo que el tuyo también lo sea, y ubican perfectamente al monstruo de los colores. ¿Cómo ha sido tu relación, o sea, mejor dicho, la relación de Pepuca con tu hijo? Bueno, Pepuca y mi hijo no se pueden separar. O sea, es incuestionable porque han crecido juntos, podríamos decir, ¿no? Y él para mí ha sido un gran compañero de viaje, un gran coautor, un gran crítico. ¿Cuál ha sido la mayor crítica que has recibido de tu hijo hacia Pepuca, hacia la vida, hacia tu proyecto? Bueno, o sea, en ese sentido su crítica es constructiva, o sea, a él le encanta Pepuca, le encanta el proyecto y él es parte del proyecto. Es más, ¿Cuál dirías que ha sido su aportación su aportación... que más recuerdas o que más Bueno, sobresale? te voy a contar algo que y no se lo he contado a nadie, pero creo que es el momento de empezar a contarlo. El cuento lo hice junto a mi hijo. O sea, su esencia está en el cuento. Parte de sus palabras están en el cuento. Y es lo más maravilloso que yo he podido hacer. ¿El primero o el segundo? El primero. Es coautor entonces tu Es hijo. coautor. Estaba contigo escribiendo. Es coautor. Algunos de los personajes son creados por él y algunos de los fragmentos y las frases de la historia también. Qué maravilla. Ha sido muy bonito. ¿Por qué la sonrisa es tan importante para Pepuca? Bueno, la sonrisa es una gran metáfora, ¿vale? O
sea, porque ¿qué pierde una mujer, una persona, una criatura que sufre malos tratos? Pierde su sonrisa, pierde su voz, pierde su esencia, ¿no? En este caso, ¿qué perdió Pepuca? Pues dejó de ser ella, se convirtió en una muñeca que no era. ¿Y yo qué perdí? Perdí mi voz, mi posibilidad de decir que no, dejé de ser quien era, me convertí en una mujer con la que ahora no me reconozco, pero la sonrisa para mí tiene un significado muy específico. Ahora que te escucho también, no puedo dejar de preguntarte, Estela, si esto que decías de que la sonrisa desaparece, ¿le pasó a tu hijo? O sea, como estaba tan cerca de toda esta situación y tú Bueno, lo o sea, volteabas a ver. claro, a ver, al final los niños perciben lo que tú estás viviendo. O sea, es imposible que no le afecte, Claro. por mucho que tú intentes que no se note. Eso incluso si tú algún día tienes un mal día, tu hijo puede que lo note, te dice, papá, ¿te pasa algo? Entonces, yo recuerdo que había veces que jugando en casa, en el pasillo, con la pelota, a mi hijo le encanta jugar a la pelota, a mí también, pues recuerdo que él me decía, mamá, es que tú no te ríes. Sí, estabas como en piloto automático. Claro, es que llega un momento en que actúas como piloto, pues porque la mente no te da para más. Sí. Y a veces eres una marioneta o un robot, pues porque psicológicamente no puedes hacer de otra forma, ¿no? Pero ¿Qué te ha enseñado Pepuca a ti y a tu hijo? bueno, Pepuca me ha enseñado que se puede recuperar la sonrisa, que, que se puede llegar a donde tú quieras. Me encantaría que me hablaras de alguna experiencia real, que me dieras un ejemplo del efecto positivo que ha tenido este cuento de Pepuca en un niño, puedes decir su nombre si quieres o no, en una escuela, en una familia, que tú tengas muy presente, que digas, guau, te quiero contar este resultado. Pues, o sea, tengo muchas experiencias, o sea, maravillosas de después, o sea, pues yo normalmente voy a los colegios y les cuento el cuento de Pepuca y luego hacemos un taller, ¿no? Y está Pepuca, y los personajes, y he tenido experiencias maravillosas de niños que han podido verbalizar que han podido estar sufriendo una situación de malos tratos porque se han dado cuenta a través de la historia, ¿vale? Otros que a lo mejor te cuentan que les encanta Pepuca, que les encantan las mascotas y quieren, sobre todo que han entendido el mensaje. Para mí eso es maravilloso, porque al final se ha conseguido el objetivo que yo quería. ¿Recuerdas algún evento en específico, Estela, de algún niño o de alguna niña? O sea, tengo varias imágenes. Mira, una que se me viene a la cabeza, porque claro, hay veces que cuando los niños a lo mejor tienen 10, 12 años, ¿no? O 11, 12, ¿no? Que aquí en España estarán cursando quinto, sexto de primaria, que son los últimos niveles de la educación primaria. Ahí ya pues, se piensan que son los mayores del colegio, ¿no? Como que yo ya no tengo edad para cuentos, ¿no? Y ahora viene esta mujer a contarnos un cuento. Y recuerdo que yo empecé a contarles la historia y les dije que qué les parecía, ¿no? Y que si pensaban que yo ya no tengo edad para cuentos, y me dijeron que sí, ¿no? Pues, entonces, después de acabar el taller, recuerdo que un niño me dijo, pues es verdad, este cuento era para nosotros, ¿no? Y me dijo una frase que se me ha quedado marcada y es, de cosas tan pequeñas has hecho algo muy grande. Qué delicia, Estela. Viéndote en internet, me doy cuenta la cantidad de premios que has recibido y que has subido al estrado y que has ido con tal y cual personaje en España y que te han premiado. Y quiero preguntarte de manera muy directa y respetuosa, ¿quién está ganando el premio? Porque siempre está Pepuca, y, o sea, la muñeca físicamente siempre está Siempre está, es presente, que siempre la llevas, ahí la sí, estoy viendo ahorita. claro. Hola Pepuca, mucho gusto. ¿Y qué tan fácil o difícil para ti ha sido disasociarte del Pues personaje? claro, a veces me cuesta. O sea, no sé quién habla, si yo o Pepuca, ¿no?
Es cierto que creo, o sea, que durante un tiempo, o sea, yo creo que Pepuca es tan cabezota porque yo la inventé para esconderme detrás. Nunca me ha gustado llamar la atención, siempre he estado atrás, a un segundo plano, ¿no? Y nunca he querido ser muy visible, ¿no? Aunque es un poco contradictorio, porque yo lo que quiero es que la conozcan y que se conozca el proyecto. Pero, o sea, los premios los he ganado yo. Eso. Con mi trabajo, con mi Eso. esfuerzo, con mi historia y por todo lo que he conseguido. Pero es cierto que Pepuca me acompaña porque también forma parte del proyecto, ¿no? Y para mí es como mi alter ego, ¿no? Podríamos Claro. decir. Es cierto que a veces me ha costado decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está Pepuca? ¿Quién es cada una? Pero empiezo a disociarme y si te das cuenta, yo estoy delante y ella está detrás. Eso. En otra eso. época de mi vida hubiera sido al revés. Hubiera estado yo así. O así. Entonces, no. Pepuca tiene su papel, su función y yo tengo la mía. Nadie contará tu historia mejor que tú, es algo que has dicho. Exacto. Que de hecho es el tema central del último libro de Pepuca. ¿Por qué crees que te daba miedo exponerte y ser más visible? Mira, una de las cosas que, o sea, lo he pensado y ya lo he verbalizado y lo he hablado. A mí me daba mucho miedo, o sea, el tema que yo trato de ayudar a visibilizar y identificar situaciones de malos tratos. Y la violencia de género es un tema muy peliagudo, en la que en muchas ocasiones la sociedad pone en tela de juicio. En muchas ocasiones las mujeres no somos creídas, o somos revictimizadas, o juzgadas. Entonces, a mí me daba mucho miedo el no ser creída. Y sobre todo, el miedo que más me aterraba, por decirlo de alguna forma, es que yo pudiera decir algo que le afectara a mi hijo, o que pudiera hacerle daño. Entonces, lo hablé con él. Lo hablé con él y se lo conté. Mi hijo es un niño maravilloso, tiene una cabeza muy bien puesta, tiene unos valores maravillosos. Yo creo que ahí también he tenido mucho que ver. Y me dijo, no, mamá, todo está bien. Yo lo que no quiero es que te hagan daño a ti. Si tú estás bien, yo voy a estar bien. Y eso para mí fue súper importante, esa conversación, y fue como una liberación. Claro. Sí, es tristísimo que al día de hoy se sigue dudando en muchas ocasiones de la versión de la mujer o del hombre, si el hombre es el que está recibiendo cualquier abuso, o de los niños, ¿no? Claro. Que los niños son cuestionados, decir, ¿realmente le estará pasando esto? Y el niño, hijo, recibe esta duda, si quieres, de nadie me cree o para qué lo digo si no tiene caso, ¿no? Y ni mis propios padres me protegen. Yo recibía abuso de pequeño, ¿no? No tengo pena en decirlo. Soy yo alguien que está lejos de ser perfecto, Estela, pero también que me he liberado de muchos fantasmas y que no me da vergüenza hablar de mi pasado y de mis traumas y de tal. Y este abuso que yo viví fue muy duro, ¿no? Y fue muy duro, pero te podría decir que quizás a diferencia de muchos niños, tuve la respuesta y la protección de mis padres, ¿no? O sea, sentí esa protección, sentí que había alguien que me defendiera. Y Claro. es algo complicado, es algo que hay que hablar más a menudo y no sabes el honor que para mí representa tenerte en este espacio, que exista Pepuca y que me ayuda a validar esta tesis de que puedes ver a una persona a simple vista como yo te conozco, en otros foros te conozco, ¿no? Compartimos juntos y la verdad es que ignoraba lo valiente que eres y el coraje que tienes y lo que viviste y que hayas tenido la valentía de crear un proyecto como Estela, es increíble. Pero quiero también ir cerrando la conversación y preguntándote si has tenido ganas de rendirte.
Sí, claro. Muchas veces. O sea, muchas veces, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero muchas veces he pensado, bueno, esto no va a servir para nada, no va a llegar a ningún sitio y muchas veces lo he pensado, pero, o sea, sobre todo al principio, ¿no? En los primeros momentos yo decía, "Puf, esto no sirve". Y al final hubo etapas en las que me olvidaba del proyecto y de Pepuca e intentaba dirigir mi vida hacia otros lugares, ¿no? Pero Pepuca siempre estaba. Y era como si saliera y dijera que estoy aquí, no te olvides que hemos venido a cumplir nuestra misión, ¿no? Mm. Y, y al final todo volvía. Y había algo ocurría y volvía a aparecer Pepuca. Hasta que ya poco a poco me di cuenta y dije, quizás sea por aquí. Y Claro. digamos que cuando ya publiqué el primer cuento, o sea, ya todo encontró o sea, el hecho de escribir el primer cuento fue como encajar las piezas del puzzle. De hecho, Pepuca ha llegado al cine, si no me equivoco. Pepuca ha llegado al cine. Sí, 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 ¿Cómo sí. fue eso? Bueno, pues es una de las cosas que jamás pensé, o sea, yo nunca pensé que el cuento de Pepuca hubiera llegado donde ha llegado, pero de ahí a que llegara al cine, pues mira, justo coincidió que cuando se iba a presentar la publicación del cuento, una semana antes, pude conocer a Isabel Villalonga y a José Lagares, que son dos directores de cine, que eran expertos en animación en plastilina y aparte hacían otros proyectos de cine. Entonces ellos iban a realizar un cortometraje sobre violencia de género y yo iba a participar en ese cortometraje. Entonces, previamente, pues hicimos una entrevista, claro, yo les conté un poco mi historia y no podía dejar de hablar de Pepuca porque justo acababa iba a presentar el cuento. Entonces le regalé el cuento pues, para que lo vieran, me acompañaron en la presentación y entonces me dijeron que por qué no lo llevábamos al cine, que les había encantado, ¿no? Y por qué no hacíamos un proyecto para llevar a Pepuca al cine. Y bueno, fue así, ya empezamos a crear el proyecto, buscamos financiación y al final la conseguimos y el cuento de Pepuca se convirtió en un cortometraje de animación en plastilina. ¡Wow! Ve hasta dónde ha llegado Pepuca. También creo que 15 países. Has hecho no sé cuántos kilómetros recorriendo escuelas, talleres, has dado 24, conferencias. 24 países. 24 ya. Bueno, 24. imagínate. Me estoy quedando corto en todos los números. Y me da gusto porque significa que has ido avanzando y progresando. Sí. Imagínate, Estela, ha sido increíble este proyecto. Y quiero ir finalizando con un par de preguntas rápidas. Y le doy entrada a la inteligencia artificial para que te haga una pregunta, ¿no? La pregunta ya está la AI preparada para hacerla de cierta manera porque te ubica perfecto, porque ubica ya a Pepuca. Pero lo único que necesito de tu parte es dos cosas. La primera es que me digas con qué estilo quieres que te haga la pregunta. Es decir, pues yo admiro a este escritor, a esta persona, a este pedagogo, pedagoga, lo que sea, y con ese estilo quiero que me haga la pregunta acerca de qué tema, acerca de la violencia de género, infantil, los cuentos, etcétera. Entonces, dame primero el estilo, ¿a quién admiras? Mira, me gusta mucho un pedagogo italiano que escribió el libro del mundo de los niños, creo que es Alberto Tonucci, y también me gusta mucho María Montessori. Yo creo que Ok. tengo mucha influencia en los dos porque en su pedagogía parten desde el mundo de los niños y las niñas. Los Ok. niños y las niñas están en el centro y yo creo que eso es algo que identifica todo lo que hago, porque aunque también va dirigido a los adultos, si tenemos como punto de referencia a los niños y a las niñas, todo el mundo lo va a entender. Buenísimo. ¿Sobre qué tema quieres que te hagan la pregunta? Pues te voy a decir, no sé, elígelo tú. No, 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 no. Pues A ver. quiero que me hagas la pregunta de, pues, ¿dónde va a llegar Pepuca? Ok. Venga. Ahí está. A ver. Ahí te va, ¿eh? Estela, si pensáramos como lo haría Tonucci, escuchando verdaderamente a la infancia, y como propone María Montessori, reconociendo la autonomía emocional de los niños y niñas, ¿qué crees que decidiría Pepuca
sobre su propio destino si pudiera hablar por sí misma hoy? Te iba a decir, Pepuca sería en un cohete, porque desde el mundo de los niños todo es posible. ¿Seguiría viajando por escuelas contando su historia o quizás elegiría guardar silencio y sanar en otro lugar? No. O sea, Pepuca cogería un altavoz y iría recorriendo el mundo. Además, que eso es lo que queremos hacer, ¿no? Pero no, nunca más se callaría. Además, Pepuca le da voz a los niños y a las niñas. Una de las cosas que hice al escribir este cuento es poder darles voz. Si fueras un color, Estela, ¿cuál serías? El azul, ¿Por qué? porque me encantan los azules. A Pepuca le gusta el rojo, pero me Sí, encantan los azules. Ya veo que tiene ahí su vestido color rojo. Me encanta el azul, ¿Qué te mereces, Estela? lo que tengo. ¿Quieres más? Quiero más. Quiero Pues viajar por el mundo con Pepuca. Venga, está decretado. Serás bien recibida en México, mi querida Estela. Hay cabida para tu proyecto, no sabes a qué nivel. Y señores, pues ahí lo tienen. Público inteligente y conocedor, Estela Moreno. Eres una genia resiliente y apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Sí, claro. Bueno, quiero acabar compartiendo un mensaje que creo que es mi mensaje y el mensaje de Pepuca. Venga. Nosotros vamos viajando compartiendo dos mensajes. El mensaje de Pepuca es que no te quiten la sonrisa. Ya hay que decir basta a tiempo, ¿vale? Pero el mensaje que yo quiero compartir es que sí es posible recuperar la sonrisa. Siempre hay vida después de una situación de malos tratos. La vida está después y hay que apostar por ello. ¿Algo más que quieras gritarle al mundo, Estela? Bueno, tienen que conocer el cuento de Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Tienen que tenerlos en sus escuelas, en sus bibliotecas. Pero no simplemente porque yo lo haya escrito, no, porque ya he comprobado. Pepuca ayuda a identificar y a poner palabras. Y me encantaría que lo hiciera. Antes de cerrar, ¿qué te sigue costando mucho trabajo? ¿Qué me sigue costando mucho trabajo? Creo que pedir. Pues les pedimos, yo te ayudo, les pedimos a todo el mundo que nos escucha, que conozca a Pepuca, que te conozca, Estela, porque tú eres la verdadera triunfadora en todo este proyecto. Claro que tienes una herramienta maravillosa llamada Pepuca, pero eres tú lo que mereces, todo el reconocimiento, mereces muchas cosas más a lo grande. ¿Quieres decir algo más? Bueno, iba a decir, yo quiero llegar a la ONU. Si alguien de la ONU está por aquí y nos está escuchando, que Pepuca y yo estamos esperando. Pues ahí está la petición clara, concreta, que pueda llegar a la ONU y que este organismo internacional le dé foro a Pepuca y principalmente a Estela Moreno, quien es la que creadora de todo esto. Gracias, Estela, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela. Y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según donde nos escuches, para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres herramientas prácticas para fortalecer tu grit, pásate por barrosfiloteo.com y suscríbete a El Grit en la vida cotidiana. Ahí encontrarás reflexiones sobre cómo aplicar la receta grit en tu día a día y si la salud está en tu lista de pendientes, que debería estarlo, o estás listo para rodearte de una comunidad que va más allá del come bien y hace ejercicio, únete al reto Accesalud en nas.io/reto-accesalud. Primero con X, Axe, y luego con S, Salud, Accesalud. Ahí abordamos la salud como lo que realmente es: integral, emocional, financiera, mental y física. Porque cuidarte no es un lujo, es el punto de partida para escribir una mejor versión de ti mismo. Recuerda,
Todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el próximo episodio donde las historias continúan. Hasta pronto.